Buenos días, queridos hermanos y amigos. Un gozo para mí poder dirigirme a ustedes a través de este medio de comunicación que la tecnología y nuestro Dios nos permite. Dada la circunstancia que estamos viviendo por esta pandemia que sigue avanzando, ya llevamos 3 sábados sin poder reunirnos en nuestros templos donde tenemos el gozo de saludarnos, abrazarnos, vernos, conversar, compartir, pero ahora no están esas oportunidades. Sin embargo, eso no significa que no nos podamos reunir como familia internamente en nuestras moradas, en nuestros hogares, para poder tener un momento de adoración y de reflexión en la palabra del Señor. Hoy, sábado 4 de abril del año 2020, estamos viviendo una era histórica, un momento histórico en la historia de la humanidad y de nuestra iglesia también, porque estamos por primera vez, por lo menos ha sido así en nuestro ya largo ministerio pastoral de 34 años, donde nunca habíamos vivido el comienzo de una Semana Santa en estas condiciones. Sin embargo, estamos contentos y agradecidos porque Dios nos permite igual iniciarla y compartir el mensaje de vida de la palabra del Señor a través de estos medios. Hoy comenzamos nuestra Semana Santa con nuestras queridas iglesias de Chillán Viejo Central, la iglesia del Alto, nuestra querida iglesia de Betel, nuestros queridos hermanos y iglesia del Shaddai, nuestros hermanos de Bulna y también nuestros hermanos de Quillón, y todo hermano y amigo que escucha y vea estas palabras. La Semana Santa es una semana simplemente especial, de significado extraordinario, de un significado sublime, de un significado superior, de un significado inescrutable. La mente humana racionalmente no puede comprender las cosas que sucedieron en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. La Iglesia Adventista ya por 50 años ha descubierto la importancia de esta semana y en verdad hemos podido ver que de alguna manera u otra el Santo Espíritu trabaja de una manera especial y sensibiliza los espíritus, las emociones y la mente de las personas, la voluntad de las personas para que sean más sensibles a oír del mensaje de vida y de la esperanza trascendente que se encuentra en el enviado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y nuestro bondadoso Salvador. La Semana Santa es importante, hermanos, porque cuando vamos al texto sagrado encontramos que los 4 evangelios sinópticos dedican la mayor parte de sus escritos precisamente a referirse a los hechos que acontecieron en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, en la semana de la Pasión. El Evangelio, por ejemplo, de Mateo, dedica desde el capítulo 20 hasta el 28, es decir, 9 capítulos, equivalente a 1/3 de sus escritos para referirse precisamente a los acontecimientos relacionados con Semana Santa. Después tenemos el Evangelio de Marcos que dedica 6 capítulos, desde el capítulo 11 al 16. Todos los acontecimientos que allí se narran por el escritor bíblico son relacionados con enseñanza y con acontecimientos, con hechos, con sucesos que acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la última semana de vida. El Evangelio de Lucas, en el caso de Marcos, dedica el 40% de su libro a referirse precisamente a esta semana especial. El Evangelio de Lucas, este gran escritor único en la Biblia, no de nacionalidad no judía. La historia confirma que en el caso de Lucas él era de origen griego. Y él dedica desde el capítulo 19 hasta el 24 para referirse precisamente a los últimos acontecimientos relacionados con la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Lucas, dedica 1/3 de su libro precisamente a referirse a los acontecimientos, ¿cierto?, relacionados con la pasión y muerte de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso del Evangelio de Juan, que introduce su libro, ¿cierto?, mostrando los argumentos teológicos de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo eterno, que se hizo carne, que levantó su tienda entre los hombres, y después de entregar toda la argumentación de que Cristo, el enviado del Padre, es un ser divino que se introdujo en la carne humana,
desde el capítulo 11 en adelante, o 12, perdón, hasta el último capítulo, los acontecimientos que allí se van mostrando están relacionados con los hechos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, centradas en la última semana de vida. En otras palabras, Juan dedica casi el 50% de su escrito para hablarnos de los acontecimientos de la vida y obra, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, yo quiero reforzar algo más todavía. Para nosotros los adventistas, la mensajera del Señor, Elena de White, en esa magistral obra llamada El deseado de toda la gente, dedica desde el capítulo 62 hasta el 87, que es el último capítulo del libro, en otras palabras, 25 capítulos, para hablar de los acontecimientos relacionados desde el día sábado hasta el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siendo que esto es así, y son pruebas indubitables, refuerza la convicción de que en verdad esta semana es una semana de un significado único, especial, de un valor infinito, de un valor insondable, de un contenido inescrutable que la mente humana no la podría comprender si no es guiada y ayudada por la obra poderosa del Espíritu Santo que nos da la sabiduría celestial para que nuestros sentidos se abran y comprendan cuán grandes cosas estaban en juego en la vida de Cristo o en la vida del mundo si el Señor no hubiese pasado por esta dura experiencia de su pasión y muerte en favor de todos nosotros. Yo quisiera, querida iglesia, leer un pasaje muy importante que se encuentra en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 9 y en el verso 44. Nosotros leemos la siguiente declaración de la palabra del Señor. Dice, quizás leer parte del 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de las cosas que él hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Mire qué palabra le dijo Jesús a los discípulos. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. ¿Qué palabra? Esta: acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores. Y esta declaración, hermanos, se repite en total 16 veces en los 4 evangelios sinópticos. El que lo repite más veces ciertamente es Mateo, luego Lucas, Marco, Juan. Pero es maravilloso cómo el Señor apela a los discípulos diciéndole: haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Tristemente, la mente de los oídos de los discípulos, el oído de los discípulos, no lograban entender el significado y la profundidad de las palabras del Salvador del mundo. Hermanos, cuando hay algo especial, especialmente en los tiempos bíblicos, si un escritor quería enfatizar una verdad, una enseñanza especial, solía decir: de cierto os digo. Cuando se decía 2 veces era algo que se estaba enfatizando, se subrayaba su importancia. Pero cuando era más importante todavía, se repetía una vez más, 3 veces. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, el divino, el sabio maestro, el maestro proveniente del cielo, el enviado de Dios, el gran libertador, el redentor de este mundo, le repitió durante 16 veces a los discípulos que él iba a ser entregado y que le era necesario ir a Jerusalén, subir a Jerusalén, y que él iba a ser entregado en manos de los pecadores, y especificó de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que lo iban a enjuiciar, lo iban a maltratar y finalmente lo iban a llevar a la muerte.
pero le dijo, en el tercer día resucitaré. Y me gustaría que pudiéramos repetir algunas de estas declaraciones de la palabra del Señor. De manera indirecta, el Señor ya había hablado una vez de su muerte, pero después de la transfiguración de Cristo, algunos la ubican pasado de lo que es la media de su ministerio, es decir, aproximadamente pasado 2 años de su ministerio público, el Señor vivió la experiencia de la transfiguración. Y el Señor le dijo a los discípulos estas palabras, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ahí aparece la actitud de uno de los discípulos que hacía unos 6 días se había dejado iluminar por el Espíritu Santo y había reconocido que Cristo en verdad era el verdadero Mesías de las Escrituras. El Señor lo había felicitado, le había dicho, bienaventurado o feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero 6 días después de esta experiencia, dice Mateo, el Señor le declara esto, que él tenía que subir a Jerusalén y que él iba a ser entregado para juicio y finalmente lo iban a llevar a la muerte, ciertamente de manera injusta, y él iba a ser muerto, pero él iba a resucitar al tercer día. Pedro, el iluminado, hacía 6 días, le dijo, pero Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él dice que volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en de los hombres. Yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, en esta semana histórica, de significado sublime y especial, de un significado que supera todo lo demás, la semana más importante de la historia, pongamos la mira en las cosas de Dios. Pongamos la mira en lo que significó para el cielo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, viniera y se introduciera en la carne humana y viniera a este mundo a jugárselo todo en pos de nuestro rescate. La intención de Cristo era venir a salvar lo que se había perdido. Él había venido a obrar un rescate, a pagar un precio del amor de Dios, de la justicia divina, ¿cierto? Para que todos nosotros pecadores tuviéramos acceso a la fuente del perdón verdadero, a la fuente del perdón que restaura la vida, a la fuente de la salvación eterna dada por gracia, por un Dios de amor y por un Dios de misericordia que había puesto sus ojos en todos nosotros. Según Mateo, luego presenta, después de leer estas palabras, la experiencia de la transfiguración. El Señor dice que subió con 3 discípulos a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos, su rostro se hizo como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Después de vivir la gloriosa experiencia aquella con 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, donde ellos contemplaron la gloriosa escena de la transfiguración del Salvador y vieron cómo Moisés y Elías descendían del cielo y hablaban con el Señor. Cuando terminó este momento glorioso, dice que ellos descendieron del monte y el Señor les encargó lo siguiente, según Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Luego dicen, ¿y por qué pues dicen los escribas? Le preguntaron los discípulos a Jesús, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Y respondió Jesús y le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, refiriéndose ciertamente a Juan el Bautista. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. Cristo estaba permanentemente haciendo alusión, preparando la mente de los discípulos para que ellos lograran comprender el fondo y la razón del por qué Él había venido a este mundo en una obra liberadora y salvadora. Sin embargo, la mente de los discípulos no lograban captar la importancia y el fondo de la intención y de la razón del por qué Jesús había venido a esta tierra. Pasado eso, según Mateo, hermanos, solamente saltándonos
dos capítulos. En el capítulo 19, en el versículo 17, una vez más nosotros leemos: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Seguía Cristo dirigiéndose a los discípulos para, hermanos, recordarles de que Él pronto iba a entregar su vida. Nos vamos a saltar a leer algunas declaraciones del capítulo 26 de Mateo. Dice en el verso 2: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? En otras palabras, esto fue dicho en el día martes de la semana de la Pasión. Y le dijo Jesús a los discípulos: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hermanos, les seguía hablando el mismo tema. Ya comenzando la semana de la Pasión, es decir, en un sábado sería como hoy, ¿verdad? En el inicio de la semana de la Pasión, Jesús es ungido en Betania, dice la Escritura, por una mujer, María Magdalena. Allí sucedieron hechos muy singulares. Una mujer, cierto, profundamente agradecida, derrama sobre la cabeza del Salvador un perfume de gran precio, que será el tema de esta tarde. Y dice que sucedió un hecho allí, que los discípulos se incomodaron por aquel hecho, y entonces el Señor le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Bien ha hecho, ella ha hecho una buena obra, porque ella, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, me ha preparado para mi sepultura, para la sepultura. Una vez más el Señor estaba llevando a los discípulos al acontecimiento más importante que estaba próximo a suceder: la entrega de la vida de aquel que era sin culpa, sin mancha y sin contaminación, pero que iba a ser el sustituto de todos los que estuvieran dispuestos a escuchar de nuevo la voz de Dios, para volver a tener la opción de redención, de rescate y de salvación eterna del poder del pecado y también del poder de la muerte. Nosotros seguimos leyendo algunas declaraciones, estando ya en la hora de la cena, es decir, el día anterior a su muerte. El Señor, cierto, le dice, cuando comparte los emblemas sagrados con los discípulos, le dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Una vez más el Señor Jesús le está haciendo una alusión, un alcance a lo que tenía que suceder en esos momentos, a pocas horas. Y luego dice en el versículo 30 hasta el 33: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez más el Señor le estaba diciendo a los discípulos lo que iba a suceder, pero ellos todavía no lograban entender. Queridos hermanos y amigos, qué dura es la mente humana, qué duro es el corazón humano para entender la importancia que tienen las cosas espirituales. En verdad, estas cosas, como dice el apóstol Pedro en sus escritos, solamente se pueden comprender por discernimiento. Hay personas que, como animales irracionales, quieren en su lógica entender las cosas que solamente se entienden por el Espíritu. Permitamos que el Espíritu de Dios nos ayude para que en esta Semana Santa que estamos recordando, una semana, si bien es cierto, histórica, pero de los acontecimientos
donde estaba simplemente jugándose el destino de este mundo, condenado a la perdición eterna, a vivir bajo la tiranía del imperio del mal, del reino del pecado, del reino de Satanás. Pero el Salvador vino como el enviado del Padre, como una de las máximas demostración y expresión del amor infinito de Dios en favor de sus hijos que se habían perdido. Muchas son las cosas que estaban en juego en esta semana. El destino de un mundo condenado que había caído bajo la tiranía del enemigo de Dios, del imperio del pecado, del sufrimiento y también de la muerte. Que había caído bajo el poder y la malignidad del pecado y de su deplorable autor. La voluntad de Dios de asumir el costo del pecado puso a su Hijo en esta condición de introducirse en la carne humana para llegar a ser nuestro sustituto y a la vez garante nuestro para que se obrara la gran redención. Tenía que cumplirse la profecía mesiánica, que el inocente, como un cordero sin pecado y sin contaminación, tenía que dar su vida por todos nosotros pecadores. Los sacrificios milenarios habían dejado en claro la gran lección de que el pecado conduce irremisiblemente a la muerte y a la muerte eterna, y que el hombre necesitaba un sustituto, y ese era el Cordero de Dios que tenía poder, con su vida sin mácula, de quitar los pecados del mundo. Tenía que demostrarse la inmutabilidad de la ley de Dios, su ley eterna que descansa sobre principios inmutables y eternos, y que no podía ser cambiado ni siquiera en un ápice. Y tenía que vindicarse el carácter del Dios eterno, que Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, pero por sobre todo un Dios de amor. Que en esta semana memorable nosotros podamos reencontrarnos con aquel que por amor lo dio todo por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su vida, a encarnarse y a entregarse como expiación por mi pecado, pero también por su pecado. Por eso te invito, querido hermano y amigo, que en esta semana podamos reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que podamos entrar en una relación personal mucho más cercana con Él, que se pueda renovar nuestra confianza en Él, que podamos entrar en un nuevo pacto de amor, de amistad y de fe con nuestro amado Salvador. Él tiene poder para librarnos, Él tiene poder para rescatarnos, Él tiene poder para restaurarnos y para llevarnos muy pronto al hogar que Él con amor nos prometió. Que el Santo Espíritu nos ayude para que en esta semana memorable podamos tener un reencuentro con el Señor. Te invito cariñosamente para que nos siga en esta tarde en los temas donde estaremos recordando los grandes hechos que tienen un significado espiritual profundo en la Semana Santa que estamos recordando en este año 2020. Un grande abrazo para todos, queridos hermanos y amigos, y que el Señor les bendiga grandemente.